Te voy a compartir cómo pasé de ser un caos en mis finanzas y casi fundirme a tener unas finanzas estables y vivir de mis emprendimientos, lo que me permiten trabajar con libertad de tiempo y de dinero como siempre quise. Me dedico a las finanzas hace 7 años y te voy a contar el paso a paso para lograr esta misma libertad en tu propio negocio. Este video puede ser un poco largo, así que míralo con tiempo y toma nota. Primero que nada, ¿para quién es este video? Este video es para vos si querés escalar tus ingresos y llevar tu negocio al siguiente nivel. También es para vos si querés dejar de sentir culpa por gastar tu dinero y estás lista para construir una nueva realidad financiera tanto para vos como para tu negocio. También es para vos este video si sos emprendedora y estás comprometida con tu crecimiento personal y con el crecimiento de tu propio negocio. Este video no es para vos si no estás dispuesta a desaprender y aprender cosas nuevas sobre el dinero y sobre la gestión financiera y económica de tu negocio. Tampoco es para vos si no estás dispuesta a invertir tiempo y esfuerzo en mejorar tu situación financiera actual. Y si estás buscando soluciones rápidas y mágicas, definitivamente no es para vos este video. Antes de contarte el paso a paso que aplico en mi negocio y que también aplico con mis clientas, quiero contarte un poquito quién soy y cuál es mi historia. Soy contadora y cuando esta parte de acá soy yo cuando recién me recibía y me insertaba en el mundo laboral. La verdad que era un desastre total en mis finanzas. El hecho de ser contadora no te garantiza tener un manejo eficiente y adecuado de tus finanzas. Además, la parte financiera es algo que, aunque parezca que sí, pero no es algo que se ve en nuestra carrera, sino que en nuestra carrera vemos cómo administrar, gestionar y llevar la contabilidad y los impuestos de las empresas, pero no nuestras finanzas personales. Así que en ese momento me encontraba en un caos en mis finanzas, estaba trabajando y la tarjeta estaba siempre al rojo vivo, pero la verdad es que me sentía un poco frustrada de no poder aplicar todos esos conocimientos que tenía sobre el manejo de la gestión, de la contabilidad y los impuestos de una empresa en mis propias finanzas personales. Entonces, fue en ese momento en el cual empecé poco a poco a ir organizándome y a llevar los registros, a ahorrar, a entender en qué estaba gastando mi plata, que siempre decía, bueno, me ingresa y no sé en qué estoy gastando. Con los registros empecé a ordenarme, empecé a ahorrar y en la pandemia, en el 2020, fue un punto de inflexión en mi vida en la cual decidí dejar de trabajar en relación de dependencia y me largué a emprender, a tener mi propio estudio contable, pero siempre desde el principio sabía que no quería que mi estudio contable fuera un estudio contable tradicional, sino que le quería poner mi propia impronta y también hablar sobre la educación financiera, que me parece que es tan importante como a mí me pasó que siendo contadora y teniendo un montón de herramientas, no lo podía aplicar en mi vida, poder transmitir eso también a las personas para que lo puedan aplicar en su propia vida. Esta es mi oficina cuando, en la parte de adelante de mi casa, cuando empecé en el 2020 a trabajar de manera independiente. En poco tiempo logré tener un negocio rentable y duplicar mi facturación y así crecer a nivel personal, a nivel profesional. Realizo trabajo de manera virtual y también de manera presencial. Me gustaba mucho dar charlas, capacitaciones y demás. Y todo esto lo pude hacer porque tenía un plan financiero muy sencillo, pero definido paso a paso para poder crecer. Al principio fue tan simple como tener claridad en mis finanzas. ¿Por qué? Porque tenía los registros. Había estado anotando, yo sé que esto es algo tedioso y aburrido, pero es necesario tener claridad en las finanzas a partir de los registros. A partir de esos registros, la segunda parte de mi plan financiero fue el ahorro. Tenía un ahorro, tenía una reserva para empezar mi negocio y poder subsistir en caso de que no llegaran nuevos clientes. La tercera parte fue tener un plan financiero a futuro, es decir, proyectar mis ingresos y mis egresos en los próximos meses
para poder saber si iba a poder hacer frente a los compromisos, a los pagos que tenía. Y el cuarto paso fue la inversión, es decir, este ahorro que ya tengo, no quiero gastármelo, sino que quiero que ese ahorro crezca, trabaje para mí y en caso de ser necesario ir sacando de esos ingresos generados por mi propio ahorro. Y así fue como organicé mi negocio en un principio y cómo lo sigo haciendo hoy en día y también en lo que trabajo con mis clientas. Bueno, en esta foto del principio, como podrán ver, me gustan mucho las compras y en ese momento lo tenía completamente desordenado y fuera de control. Hoy no te voy a decir que no compres, pero que, porque a mí también me gusta hacerlo, pero sino de manera inteligente, manejando nuestro dinero estratégicamente. Y esto también es lo que trabajo con mis clientas y te voy a contar el caso de Pau, que es una de mis clientas, alumna de mis talleres. A Pau le pasaba lo mismo que a mí con las tarjetas de crédito. Pau se le iba su sueldo, ganaba muy bien, pero se le iba su sueldo en pagar deudas, en pagar la tarjeta de crédito. Entonces nos sentamos a analizar con los registros y con los resúmenes de sus tarjetas de crédito, sus resúmenes bancarios, todos sus movimientos. Así, Pau pudo detectar que estaba suscripta a un montón de cosas que no utilizaba en el mes y de esta forma no es que dejó de gastar en lo que a ella le gustaba o en lo que para ella era importante, sino que pudo reducir un montón de costos de gastos que tenía en su día a día que eran innecesarios y de esa manera bajó el consumo con las tarjetas de crédito, ahorró e empezó a invertir esos ahorros en su futuro y en su crecimiento. Ahora sí, pasemos a hablar del método que aplico en mi negocio y que también aplico con mis clientas. Bueno, este método se basa en 4 pilares que son la mentalidad financiera, la gestión económica, la planificación de la riqueza y las inversiones inteligentes. Vamos a ver cada uno de estos pilares y de lo que hay dentro de cada uno y el paso a paso. El primer pilar es el de la mentalidad financiera. Lo que hacemos como base para arrancar a trabajar es desterrar esas viejas creencias limitantes y los patrones que ya traemos instalados en nuestra mente y que nos están limitando para crecer en nuestro negocio, para poder desarrollar todo el potencial que nosotros tenemos en nuestro propio negocio. Creencias limitantes con respecto al dinero hay un montón y podemos haberlas incorporado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros maestros, nuestros profesores, nuestros compañeros, y tenemos que poder identificarlas para darnos cuenta que no nos pertenecen a nosotras y poder así trabajar en cambiarlas. Puede que hayas escuchado en tu infancia decir que el dinero no crece en los árboles, haber visto a tus papás trabajar duramente para llegar a tener dinero, puedes haber escuchado decir que los ricos son malos, que tener dinero es malo, porque es más importante el compartir, las relaciones, que el dinero y un montón de cosas que fuimos incorporando y creyendo como ciertas. Algo que cuando yo empecé a descubrir todo esto de la mentalidad financiera me di cuenta y me impactó bastante, fue que, todavía hoy me acuerdo, un día en una clase de la universidad, un profesor nos dijo que los clientes al último que le quieren pagar es al contador. Y esa era la verdad, la realidad de mi profesor, ¿no? Yo todavía ni siquiera era contadora, no tenía mi propio estudio contable, pero ya estaba, antes de insertarme al mundo laboral, ya tenía ese chip en mi mente de pensar que los clientes no quieren pagar los honorarios, los clientes siempre se quejan de los honorarios y al último que le quieren pagar es al contador. Entonces, ¿qué me pasó cuando abrí mi estudio contable? Justamente eso. Los clientes quejándose de los honorarios, los clientes no valorando el trabajo, los clientes pagando a último momento al contador y el contador ve cuáles son los ingresos del cliente y que el cliente no te paga. Entonces, bueno, cuando empecé a trabajar con todo esto me di cuenta que esa creencia no era mía, sino que era de un profesor. Entonces, el paso siguiente, el primer paso es identificarlas. Después tenemos que reemplazarlas por otras creencias, identificarlas, identificar de quién son y de que no nos pertenecen a nosotros
Crear una nueva creencia, por ejemplo, en este caso, mis clientes valoran mi trabajo, me pagan en tiempo y en forma. Entonces, instalar esa nueva creencia es importante. Lleva tiempo, es un proceso, no es algo automático. Además, me pasa que todo el tiempo estoy descubriendo nuevas creencias o creencias viejas que pensé que ya las había desterrado, me doy cuenta que todavía siguen estando. Entonces, es un proceso constante. Lo importante es poder identificar esas creencias y empezar a trabajar en mejorarlas, entender que no nos pertenecen. Entonces, la base para tener un negocio rentable, un negocio exitoso, es nuestra mentalidad financiera, nuestra mentalidad de abundancia, nuestra mentalidad estratégica para manejar el negocio. Ese es el punto de partida con el cual empecé mi negocio en plena pandemia, en el 2020, y también lo que aplico con mis clientas. Después pasamos a la segunda parte de este método, que es la gestión económica. En la gestión económica tenemos las finanzas del negocio tienen que estar 100% separadas de las finanzas personales de la persona. Nosotros muchas veces podemos ver que en un negocio o los profesionales, esto es algo que nos pasa mucho a los profesionales, tener todo mezclado, decir, bueno, cobro este honorario, pago acá, pago allá, y está todo mezclado, porque además no es que cobramos al principio del mes todos los honorarios, o lo mismo pasa quien tiene un negocio, no tiene todas las ventas del 1 al 10, sino que se van dando a lo largo del mes, el dinero va ingresando en distintos momentos del mes, y entonces no es como en el caso de quien cobra un sueldo, que ya puede ir definiendo para dónde va cada pago. En este caso es importante mantener las finanzas separadas por una cuestión de salud financiera para nuestro negocio. Si nosotros cada vez que necesitamos algo estamos sacando del negocio, no podemos saber qué tan rentable es el negocio que nosotros tenemos. A lo mejor me puedes decir, me va bien en mi negocio porque estoy creciendo, porque puedo ahorrar, porque me hice tal viaje o armé mi casa, construí mi casa, lo que sea, pero no puedes saber qué tan rentable es tu negocio y si eso le está ganando o no le está ganando la inflación. Entonces, el primer paso es separar las finanzas, es ver a tu negocio con una visión empresarial. Es como si un empresario, un dueño de una empresa que trabaja en su propia empresa, cobra un sueldo. Entonces, es básicamente eso, es ver a nuestro negocio de ese modo. Es importante tener el registro de los ingresos y de los egresos. Como te contaba que en mi caso fue el paso inicial en cuanto a lo económico, en cuanto a lo financiero, para poder tener mi negocio hoy en día. A lo mejor esto me pasa, muchas veces escucho a dueños de negocios que no es que tienen emprendimientos que recién arrancan, sino que ya están con un negocio funcionando y me dicen, no, yo la parte económica, la parte contable, financiera de mi negocio, ya la delegué, porque hay una persona que registra todo lo que ingresa y todo lo que egresa. Tengo una contadora o un contador que me lleva los impuestos y listo, yo ya no necesito saber nada en cuanto a lo financiero. Y ese es un error tremendo, porque podés delegar en otra persona el registro de los ingresos y de los egresos, los pagos, las cobranzas. También podés delegar la cuestión impositiva, y la cuestión impositiva es fundamental que lo delegues en alguien que sabe hacerlo. Lo puedes delegar en una persona o estas tareas también las podés delegar en aplicaciones. Hoy en día tenemos software, aplicaciones en las cuales podemos automatizar este tipo de tareas y yo soy fan de automatizar todo lo que más pueda, de poder las tareas que se vayan generando, los registros, tanto de las tareas que voy haciendo en el día a día. Uso una aplicación en donde se me van autogenerando todos los meses las tareas que son repetitivas. Lo mismo con los registros, las facturas de mis clientes se van generando de manera automática. Los pagos también los podemos generar, el registro, digamos, de los egresos, de los pagos también se pueden hacer automáticos. Entonces, esto sí, no es fundamental que vos te dediques a esa parte operativa de estar registrando. Lo puedes delegar a una persona o lo puedes delegar en la tecnología. También lo mismo pasa con el cálculo de los costos, de los precios y las ganancias. El hecho de sacar la cuenta, el cálculo, lo puedes delegar, es delegable. Lo puedes delegar, automatizar,
ya sea con una aplicación, con una planilla de Excel simplemente bien armada, donde vas cargando los datos, puedes delegar el cálculo de los costos, el cálculo de los precios, el cálculo de las ganancias, o puedes tener a alguien en tu equipo que se dedique a hacer esta parte operativa dentro de la gestión económica, financiera y contable de tu negocio. El tercer paso, ahora después vamos a ver cómo se van relacionando todos estos pasos, pero el tercer paso es la planificación de la riqueza. Y acá lo que necesitamos es tener metas bien definidas y bien claras a corto, a mediano y a largo plazo. Para alcanzar tus objetivos y lograr todo lo que te gustaría alcanzar en tu vida, es necesario que lo tengas por escrito y que sepas bien claro cuáles son tus objetivos para el corto, el mediano y el largo plazo, tanto a nivel de tu negocio como a nivel personal, y también puede ser familiar. Lo personal y familiar a veces va de la mano, puede estar unido, pero otras veces son tres finanzas distintas las que hay que llevar y los objetivos son distintos en cada una de estos presupuestos financieros, que también es algo muy importante en la planificación de nuestra riqueza, contar con un presupuesto, es decir, con una planilla o lo que quieras, un cuaderno, lo que sea, donde vos con el presupuesto lo que haces es decirle a tu dinero a dónde tiene que ir y no estar preguntándote cuando ya pasó el tiempo a dónde fue tu dinero, como me pasaba a mí cuando me recibí y empecé a insertarme en el mundo laboral. Entonces, con nuestras metas bien definidas, vamos a saber cuáles son esos instrumentos financieros que nos van a convenir de acuerdo a nuestros objetivos. Y ahí es cuando pasamos al cuarto pilar, que son las inversiones inteligentes, en las cuales vamos a tener en cuenta nuestros objetivos, el plazo temporal, el plazo de tiempo para el cual querramos mantener esa inversión, el riesgo que estemos dispuestas a correr, la tolerancia al riesgo que estemos dispuestas, que la tolerancia al riesgo que tengamos, el riesgo que estemos dispuestas a asumir, que está directamente relacionado con la rentabilidad. Es decir, que si nosotros estamos dispuestos a correr más riesgo, vamos a tener un potencial de mayor rentabilidad. Entonces, para elegir los instrumentos va a ser importante tener también el plazo temporal. Si yo tengo, por ejemplo, un objetivo de a fin de año irme de vacaciones y necesito ese dinero, o a fin de año hacer una remodelación en mi casa y necesito ese dinero, como el plazo es corto y no me puedo dar el lujo de perder ese dinero, sino que quiero lo que ya tengo, tener un poco más, bueno, entonces voy a buscar algo que tenga poco riesgo, y poco riesgo va a ser menos rentabilidad, pero porque el plazo que tengo es poco como para estar jugando con los riesgos y con la posibilidad de ganar más o menos. Eso es, en mi caso, que tengo un perfil como inversora moderado, es decir, ni tan riesgosa ni tan conservadora. Hay personas que tienen un perfil mucho más agresivo, que están dispuestas a correr riesgo, entonces aunque sea cortísimo el plazo, bueno, van a buscar obtener el máximo rendimiento, que es asumiendo el máximo riesgo también. Entonces, las inversiones no son para todo el mundo, o sea, cuando haces un instrumento, no es que ese sí o sí es para vos porque a otro le fue bien, sino que hay que tener en cuenta un montón de factores previos que son los que te comparto en este cuarto pilar, en este cuarto paso del método para poder definir bien qué te conviene a vos. Bueno, veamos cómo se relacionan cada uno de estos pilares que te fui compartiendo. Hablamos de la mentalidad. La mentalidad va a ser la base para todo lo que vayas a hacer en tu negocio. La gestión económica, que la mayor parte se puede automatizar o delegar. Esto va a ser importante para nuestro plan financiero. La planificación de la riqueza, nuestras metas, nuestros objetivos y también las inversiones inteligentes nos van a llevar a crear un plan financiero. Como les contaba al principio, que cuando empecé mi negocio tuve un plan sencillo, pero que fue muy efectivo, y hoy en día aplico también este plan un poco con todos estos pasos, este proceso que te cuento, y es definir bien nuestras metas, dividir nuestras metas grandes en hitos intermedios. Yo en mi caso lo hago por trimestre. Tengo mi meta anual, la divido en los trimestres. Después esos trimestres, en los objetivos del trimestre, yo llamo hitos del trimestre, los divido en acciones concretas diarias.
¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué 3 acciones claves tengo que hacer hoy para acercarme al objetivo del trimestre? Que a veces ese objetivo del trimestre también lo puedo dividir en objetivos mensuales o en pasos más chicos. Entonces, cuando nosotros tenemos una meta y la vamos desglosando cada vez más y lo vamos llevando a lo más chiquito, a lo más concreto, a lo más simple del día a día, también nos facilita mucho más alcanzar nuestros objetivos, y algo que tal vez nos parecía inmenso e inalcanzable se va pudiendo concretar y vemos que no es tan difícil. Y cuando miramos para atrás, que bueno, me adelanto un poquito acá a la revisión, vemos todo lo que logramos simplemente haciendo pequeños pasos, mini hábitos, mini acciones de avance diario. Y en la cuestión financiera, estas acciones concretas también van a tener que ver un poco con calcular estos ratios financieros. Sé que el nombre es raro, que puede generarte mucho miedo y confusión y decir, ¿qué es esto? Pero quédate tranquila, los ratios financieros simplemente son indicadores, son numeritos que nos van a estar mostrando la salud financiera de nuestro negocio. ¿Cuáles son esos indicadores? La ganancia que tenemos en nuestro negocio, que no es lo mismo la ganancia que la plata que te queda en tu cuenta al final del mes. Es muy, muy importante que puedas diferenciar la ganancia de tu negocio del flujo de efectivo, que también es otro indicador importante, que si bien no lo puse bien acá, sí está desglosado en el nivel mínimo de efectivo, pero es muy importante también saber cuánto es el dinero que nos queda y que necesitamos que nos quede en caja al final del mes, por así decirlo. La rentabilidad, ¿qué tan rentable es tu negocio? Si tu negocio es o no es rentable. Necesitas saber esto, porque después en la toma de decisiones, tu negocio o tus líneas de productos o de servicios, si son rentables o no, te va a permitir tomar decisiones. Podrás decidir si querés seguir con tu negocio o con ese servicio en particular o ese producto en particular, o ya decidís que como no es rentable no lo vas a seguir, o te das cuenta que tenés otro servicio u otro producto que es altamente rentable y en el cual no te estabas enfocando, entonces puedes enfocarte en ese en particular y que ese sea, por así decir, el que financie el otro que tal vez no es tan rentable. Porque muchas veces me ha pasado cuando empiezo a trabajar con dueños de negocio, con mis clientas, que me dicen que no se querían enfrentar a la realidad de sus números, porque tenían miedo de lo que se iban a encontrar, tenían miedo de ver de ver que sus números estaban mal, de que sus negocios no eran rentables, y como aman tanto lo que hacen, les apasiona tanto lo que hacen, les daba miedo asumir esa realidad. Entonces no se animaban a ver sus números. El nivel mínimo de efectivo es esto que más o menos te decía recién, que necesitas contar con tanto efectivo para los pagos del próximo mes o de los primeros días del mes siguiente. Porque al tener un negocio, tus ingresos no son exactamente iguales todos los meses, no cobras del 1 al 10 todas tus ventas, entonces necesitas tener un colchoncito, necesitas tener ese flujo de efectivo de un mes al otro. Que tanto en un negocio chiquito como en un negocio grande o en una gran empresa, es fundamental manejar bien el flujo de efectivo, porque si nos quedamos sin efectivo, es como una canilla que está abierta. Si cerramos la canilla, deja de fluir el agua, todo se estanca, todo se seca y nuestro negocio deja de funcionar. Entonces es muy importante conocer ese nivel mínimo de efectivo para no atrasarte con tus pagos, que no te generen deudas y poder hacer que tu negocio funcione de manera adecuada. También la inflación y la devaluación del periodo, del mes, del trimestre, del año, para poder comparar. Por ejemplo, podemos comparar la rentabilidad, la ganancia, el nivel de ventas, el nivel mínimo de ventas, que me lo estaba salteando, es importante conocerlo y lo podemos comparar con la inflación. ¿Para qué? Al momento de revisar y tomar decisiones, podemos ver si nuestras ventas, por ejemplo, le ganaron a la inflación, o si vemos que nuestras ventas o nuestra ganancia está por debajo de la inflación, que para mí es más importante ver la ganancia y la rentabilidad que las ventas. Ahora te voy a explicar por qué, pero podemos ver si está por debajo de la inflación
o si está por encima. Si está por debajo de la inflación, bueno, puedes tomar decisiones, pensar qué voy a hacer con mi negocio, qué voy a hacer para aumentar mi ganancia, qué voy a hacer para aumentar mis ventas. Entonces te lleva a definir estrategias y pasos concretos para el mes siguiente y para el crecimiento de tu negocio. El nivel mínimo de ventas es importante conocerlo también para saber si tu negocio es rentable, para que tu negocio pueda mantenerse, es decir, subsistir. Y a partir de es lo mínimo que tenés que vender, es importante conocer ese número, cuál es lo mínimo que tenés que vender para cubrir todos tus costos. Tu nivel mínimo de ventas que vos, tu objetivo puede ser, bueno, cubrir todos los costos, o como mínimo de ventas, es decir, bueno, cubro todos los costos y además tengo un ahorro. Entonces eso va a depender también de cada negocio en particular y de lo que la dueña de ese negocio quiera hacer. Para poder calcular todo esto y tomar decisiones estratégicas, obviamente que es importante tener todo esto que te comentaba en la gestión económica, que muchas veces nos parece aburrido o que muchas dueñas de negocio me dicen que eso ya lo delegaron. Pero está bien que ya lo hayan delegado, sí, siempre y cuando lo puedan usar para tomar decisiones estratégicas. Revisar. Te recomiendo que una vez a la semana te sientes a revisar cómo estuvo tu semana. Yo en mi caso lo hago o el viernes a la tardecita, o el sábado a la mañana, o a veces en algún momento del fin de semana me siento a revisar cuáles fueron las acciones que hice, si esas acciones me acercaron a los objetivos del trimestre, que eran estos hitos que te comentaba, cómo estuvieron. También a veces voy viendo, no todas las semanas, pero sobre todo al principio y al final del mes voy viendo cómo van las finanzas con el tema de los cobros, porque al prestar servicios no todos los clientes pagan del 1 al 10, entonces voy viendo el tema de los cobros, el tema de los pagos, acomodando, registrando lo que haga falta registrar. Y es importante, una vez al mes, a fin de mes, casi sentarse con las finanzas, ahí sí, ver todo lo que pasó en el mes y hacer una proyección de nuestras finanzas para el siguiente mes. Ver cuáles son los ingresos que vamos a tener o que esperamos tener el mes siguiente, cuáles son los pagos que vamos a tener que realizar, sobre todo los primeros días, del 1 al 10, cuando vencen la mayoría de las cosas, para ya asegurarnos que vamos a contar con ese dinero y no estar sufriendo y pasándola mal porque no llegamos con el dinero para poder hacer frente a todos nuestros compromisos. Y ahí, bueno, si tengo este dinero, bueno, ¿en qué invierto? ¿En qué instrumento financiero? Como hablábamos del pilar de las inversiones, que dependiendo del objetivo, dependiendo del plazo, a lo mejor tengo 10 días, 15 días, 20 días, mi objetivo es mantener este capital y hacerlo crecer un poquito más. No quiero correr riesgo porque lo voy a necesitar para pagar, entonces, ¿en qué instrumento lo puedo invertir? O vemos que me sobra un excedente y bueno, y voy a construir una reserva financiera para mi negocio. Estoy hablando del negocio, pero todo esto mismo aplica a las finanzas personales. Y es importante hacerlo a nivel personal y o familiar también para tener ese manejo adecuado y para poder crecer y lograr esa libertad de tiempo y de dinero en nuestro negocio y con nuestras finanzas que tanto estamos buscando. Tenemos a lo mejor el objetivo de la reserva financiera, bueno, en qué vamos a invertir, las próximas vacaciones, en qué vamos a invertir, el retiro, la jubilación, en qué vamos a invertir, y así, de acuerdo a nuestros objetivos, vamos invirtiendo y también vamos tomando decisiones, como esto que les daba el ejemplo de las ventas, de si es necesario aumentarlas, si tenemos que discontinuar alguna línea de servicios o de productos, meterle más ficha a otra. Todo eso lo podemos hacer gracias a calcular estos ratios, estos indicadores financieros. Y de esta forma vamos gestionando las finanzas de nuestro negocio y podemos crecer de una manera ordenada y que nos lleva también a perder el miedo a las finanzas, al manejo de nuestro dinero, que es súper importante ir perdiendo poco a poco el miedo a tus finanzas y que empieces a trabajar en todas estas cuestiones que son tan importantes para tu crecimiento personal y para el crecimiento de tu negocio, para lograr esa libertad de tiempo y de dinero
con la que soñabas o con la que seguís soñando, pero sobre todo cuando decidiste emprender tu negocio. No te voy a mentir, hacer esto no es fácil y podés tener problemas en el camino, pero tampoco es algo imposible. Así que ahora tenés dos opciones. Una opción es que tomes toda esta información que te compartí en este video y que la apliques vos misma por tu cuenta en tu propio negocio. Pero considera que esto te puede tardar varios meses y que incluso se pueden presentar algunos obstáculos en el camino y que no contarás con alguien a quien preguntarle y consultarle. La segunda opción es que me dejes acompañarte en este proceso y que juntas logremos escalar los ingresos de tu negocio. La idea es que puedas aprender todas las habilidades lo antes posible y que tengas todo lo necesario para saber cuándo delegar y construir equipo, para poder calcular la ganancia de tu negocio, la rentabilidad, entender cuál es el nivel mínimo de efectivo que tenés que mantener en la caja de tu negocio y también cuál es el máximo de efectivo para no tener excedentes e invertir ese excedente de efectivo, conocer cuáles son los instrumentos que se adecúan mejor a tu situación en particular y también saber cómo tomar decisiones estratégicas para el crecimiento de tu negocio y enfrentarte de manera adecuada a los desafíos que se puedan ir presentando con respecto a las finanzas de tu negocio. Si esto te interesa, agenda una llamada 1 a 1 conmigo en el calendario, en la cual te voy a entrevistar para ver si este servicio realmente te puede ayudar en tu negocio. Si decidimos trabajar juntas, en la misma llamada te voy a compartir el enlace de pago para que podamos empezar lo antes posible a trabajar en las finanzas de tu negocio. El valor de la formación no es barato, solamente quiero personas que estén 100% comprometidas con sus finanzas, con las finanzas de su negocio y que quieran cambiar su vida en el aspecto financiero. Las finanzas son algo que nos acompañan todos los días y aprender sobre el manejo adecuado de nuestro dinero y amigarnos con nuestro dinero es una habilidad muy valiosa para el mundo de los negocios.